Bien, jóvenes, vamos a comenzar entonces la clase. Hoy vamos a ver la segunda parte de la filosofía antigua. Habíamos visto la semana pasada, habíamos repasado muy brevemente las tres primeras etapas de la filosofía antigua, ¿no? El periodo cosmológico, el periodo antropológico y el periodo ontológico o de los grandes sistemas de Platón y Aristóteles, ¿no? Ahora vamos a ver el cuarto periodo de la filosofía antigua, que es el periodo helenístico romano, ¿no? Y vamos a ver también brevemente la filosofía medieval, ¿ya? Eso es lo que nos corresponde como repaso. Muy bien, el periodo helenístico romano en primer lugar, ¿ya? Las escuelas filosóficas de este periodo, dice, reflexionaron sobre la moral para alcanzar la felicidad, ¿sí? ¿Ya? Ese es el tema de interés en este periodo, ¿ya? Así como en el periodo cosmológico era el arjeo, principio de todo lo existente, en este periodo lo que interesa es cómo alcanzamos la felicidad, ¿ya? Por ejemplo, Epicuro va a decir que es a través del placer, ¿no? El placer, la felicidad, ¿no? Diógenes va a decir que dejando los convencionalismos sociales de lado, ¿no es cierto? Los otros convencionalismos nos hacen sufrir, ¿no? Zenón de Sitio va a decir que es a través de la resignación, hay que resignarse, ¿no? A lo inevitable, ¿no? Plotinio va a decir que a través del encuentro trascendente con el uno, que es Dios, ¿no? Y Pirrón de Elis es quedándonos en la duda, aceptando la duda, ¿no? Porque nos martirizamos a veces tratando de encontrar verdades que nunca vamos a poder encontrar porque son muy grandes para el hombre, ¿no? Ese se llama escepticismo. Ahí están algunas posturas, ¿no? De cómo alcanzar la felicidad. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, profundicemos un poquito, ¿verdad? El cinismo, entonces, ¿ya? Antístenes es el fundador, pero su máximo representante es Diógenes de Sino, pero ustedes deben acordarse, ¿no? Él vivía en un tonel, ¿no? Así un tonel esos de vinos, así, en la calle, vivía. Es decir, no tenía propiedad, no tenía casa, no tenía bienes, y decía que esa era la verdadera felicidad, pues. A ver, en resumen, si ustedes se ponen a pensar un poquito, a ver, efectivamente, a veces cuando uno tiene cosas, propiedades, por ejemplo, anda preocupado, pues, por ejemplo, si tienes casa, hay que pagar impuestos, autovalú, ¿no? Servicios, ¿no? En cambio, el que no tiene no se preocupa tanto, ¿no? Entonces, por eso Diógenes estaba en contra de la propiedad, en contra del matrimonio, que son convencionalismos sociales, porque a ti, ¿qué te dicen? Todos tenemos que tener casa, todos debemos tener hijos, todos debemos casarnos, y él dice, no, ¿no? Al contrario, eso trae sufrimiento, dice él, ¿no? De ahí viene de su postura cínico, ¿no? Que es de la voz quinos, que es perro, ¿no? Perro. O sea, vivir como los animales, pues libremente, ¿no? O incluso eso de que hay que usar ropa, comer con cubiertos. No, 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 no. Eso, él está en contra de todos esos convencionalismos sociales, ¿ya? Está en contra de eso. Dice que hay que vivir como los animales, conforme a la naturaleza nomás, ¿ya? Eso es lo que va a decir eh, Diógenes de Sino, ¿ya? Entonces ustedes recordarán incluso la anécdota, ¿no? En la que él es abordado por maestro, yo admito, usted va a admitir a los que están pidiendo ingresar. Profe Jesús. Profe. Hola. No está el profe. Bueno. Admitiré, pues, bueno, ya está, ya admitido. Ya está. Entonces, ese es Diógenes de Sinope. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Ya? El cinismo. Eso, en resumen es eso, está en contra de los convencionalismos sociales, porque estos convencionalismos u obligaciones sociales, si ustedes quieren, no permite al hombre ser feliz, ¿no? Para que el hombre sea feliz tiene que vivir sin propiedad, sin matrimonio, ¿no? Sin reglas, en todo caso las mínimas, las que dicta la naturaleza nada más, ¿ya? Eso es lo que propone Diógenes de Sinope, ¿ya? Ese es el cinismo. Está claro, ¿no? Si ustedes quieren ver un ejemplo así, de repente un poquito forzadito, a ver, por ejemplo, un rasta podría tener esta postura medio cínica, ¿no? El rasta, ¿no? Por ejemplo, incluso, ¿por qué me voy a lavar y cortar el cabello? Eso es un convencionalismo social. ¿Por qué tengo que trabajar, usar traje? No, 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 yo voy a vivir, ¿no? Así, cantando y fumando marihuana, ¿no es cierto? Entonces podría ser así, forzando un poquito, ¿no? Esa postura cínica, ¿no? Muy bien. Siguiente, chicos, ya, a ver, esto no avanza.
Ya, el epicureísmo, ¿no? Ustedes habrán escuchado el término hedonismo de repente, ¿no? Hedonismo es la búsqueda del placer, ¿no es cierto? Ya, Epicuro proviene de allí, pero Epicuro va a hacer algunas precisiones, si ustedes se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, Epicuro va a decir, está bien, o sea, hay que buscar el placer te da felicidad, pero no cualquier placer, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, las drogas te pueden dar placer, el vino, bueno, en ese tiempo es el vino, el alcohol te puede dar placer, pero a la larga te va a traer dolor, ¿no? Entonces, no, pues hay que buscar placeres duraderos, placeres, pero espirituales, es lo que va a decir Epicuro, ¿ya? Entonces, de ahí la diferencia entre hedonismo y epicureísmo, ¿ya? El hedonismo vendría a ser placer por placer, el epicureísmo no, es un placer más razonado, pues, un placer que sea duradero, ¿no? ¿Está bien? Un placer duradero, ¿ya? Pensando en el futuro. ¿Está bien? ¿Ya? No hacerte daño, pues. ¿Ya? Por ejemplo, un placer momentáneo te puede traer todo un, ¿no? Mucho sufrimiento en el futuro, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Está claro el epicureísmo? No hay problema con Epicuro, ¿no? Incluso él establece reglas, ¿no? Incluso dice, a ver, incluso dice, un poco de sufrimiento, dolor no es malo si luego te va a traer un placer duradero, pues. Por ejemplo, tú ahorita, ¿no? En verano estás acá estudiando, ¿no? Está bien, entonces ya, es un poquito de tedio, doloroso de repente, pero a la larga te va a traer un placer duradero, ¿ves? Eso te diría Epicuro. Entonces vas por buen camino, ¿ya? A ver, el escepticismo ahora, ¿ya? Ya habíamos hablado de Pirrón de Elis, ¿no? Chicos, Pirrón de Elis lo que dice es que el hombre se martiriza tratando de alcanzar la verdad, cuando en realidad nunca va a poder hacerlo, ¿ya? Hay cosas que el hombre nunca va a poder conocer. Entonces la única forma de ser feliz y dejar de martirizarse es aceptando la duda. Hay que aceptar que hay cosas que no podemos conocer, pues, por limitaciones de especie, por limitaciones de tiempo, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, hay cosas que son demasiado grandes para el hombre, ¿no? Hay verdades del universo que nunca vamos a poder conocer, pues. Entonces hay que aceptar nomás eso, la duda. Eso es lo que propone Pirrón de Lis. Y en términos prácticos, además, no hay que creerse dueño de la verdad, porque todos nos equivocamos. ¿Ya? El ser humano siempre se equivoca, es más, el ser humano siempre se equivoca, ¿ya? Entonces, no hay que creerse dueños de la verdad. Tu opinión o la opinión de cualquiera es igual de valiosa. Eso es lo que diría el escepticismo, ¿no? Parece buena postura, ¿no? Parece democrático, ¿no? Pero yo los invito a pensar si cualquier opinión es igual de valiosa, ¿no? Yo pienso al menos que las opiniones informadas son las mejores, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con exitosa tu opinión importa, ¿no? Tu investigación importa, eso sí, pero opinión, si no veamos en las redes, ¿no? Cualquier opina cualquier barbaridad. No, no, no. Hay que informarse, hay que enterarse antes, ¿no? Bueno, pero en cambio el escepticismo decía que no, que todas las opiniones eran igual de valiosas. ¿Por qué? Porque todas eran falsas al final, pues porque todos nos equivocamos al final, ¿no? Hay que sacarlo de ¿ya? Eso decía el escepticismo de Pirrón de Elis. ¿Está bien? Ya. ¿El profe Jesús volvió? Hay personas que me están pidiendo ser admitidos. Hola, no están. Yo los admito, ¿no? Admitir. Ya está, ya los admití. Ya, seguimos, perdón. Ahí está. El estoicismo, chicos, ¿ya? ¿Qué propone Zenón de Sitio, el estoico? A ver, jóvenes, la verdad, para que estos términos se les quede, ustedes tienen que usarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien busca mucho el placer, así, ¿no? Tú dices, usen esos términos, este es hedonista, ¿no? Alguien busca el placer, pero con medida, o sea, de manera racional. No, no, yo no soy hedonista, yo soy epicureísta, por ejemplo, ¿no? O alguien, por ejemplo, niega los convencionalismos sociales. Entonces tú dices, este es cínico, ¿no? No significa mentiroso, ¿eh? No significa cínico, significa negar convencionalismo. Alguien acepta el destino, eso se llama estoico, ¿ya? El estoicismo. Son de sitio, dice que hay que aceptar lo inevitable. Las cosas van a pasar, ¿ya? Hay un destino, entonces tú tienes que aceptar nomás, ¿ya? Eso es lo que dice el estoicismo, ¿ya? ¿Está bien? Dice, la ética estoica considera que en un universo determinado por leyes absolutas y necesarias, al sabio solo le cabe aceptar su destino, que es inevitable, dice él, ¿ya? Sucede lo que debe suceder según el destino y la providencia. Todo es racional y justo. Y el ideal de los estoicos es vivir de acuerdo con la naturaleza, ¿ya? A ver, por ejemplo, les cuento, ¿eh? Los cristianos tienen algo de estoicismo, porque los cristianos, ¿qué sostienen? Viene el apocalipsis, viene el fin del mundo. Ya, pues es inevitable. ¿Qué hay que hacer? Aceptar nomás, pues. Ay, qué miedo, ¿no? Acéptalo nada más. Así vas a vivir feliz, ¿no? Eso porque... ¿Alguien por ahí está con el audio encendido, por favor? ¿Ya? A ver, ¿quién está con el audio? Por favor, si lo apaga. Listo.
Ese es el estoicismo. ¿Se entendió? Si no, chicos, pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ah? Pregunten, ¿ah? Finalmente tenemos el neoplatonismo, ¿no? Plotino. ¿Qué cosa plantea él? ¿No? Que la felicidad se alcanza, dice, en la medida que nos encontremos con el uno. ¿Está bien? Es un encuentro místico, porque no se olviden que el uno, o sea, Dios, es tan grande que no lo podemos conocer, ¿ya? Es incognoscible, es inexpresable, ¿ya? No lo podemos conocer porque es demasiado grande, demasiado complejo, tampoco lo podemos expresar, entonces vamos a llamarle el uno nomás, pues, ¿está bien? ¿Ya? Entonces así se alcanza la felicidad, dice él. ¿Está bien? ¿Ya? No se olviden que esto no está muy ajeno al cristianismo. A ver, ustedes que son cristianos, ¿cómo se llama Dios? No tiene nombre, ¿no? Cuando Moisés lo encuentra y le dice, ¿cómo te voy a llamar? Llámame Yahvé, dice. ¿Y qué significa Yahvé? ¿Ustedes saben lo que significa Yahvé? Yahvé significa el que es. O sea, no tiene nombre, no tiene imagen, no, o sea, no sabemos cómo es, no sabemos cómo se llama. ¿Por qué? Porque supuestamente es tan grande que no lo podemos conocer ni expresar, ¿ya? Entonces, por ahí va este Plotino también con el uno, ¿ya? Ya, y justamente, hablando de Dios, entramos a la filosofía medieval, ¿ya? ¿Está bien? Como tú sabes, esto se desarrolla en la Edad Media, ¿no? Y los tres grandes problemas de la filosofía medieval, ¿cuáles son? Dios, en primer lugar, ¿no es cierto? Van a tratar ellos de usar la razón para probar que Dios existe, ¿no? Cosa que antes era impensable, pues antes, ¿cómo vas a probar que existe lo que es obvio, decían ellos que existe, ¿no? El solo hecho de querer probar que Dios existe ya era pues que te quemen vivo, ¿no es cierto? Bueno, pero acá hay algunos cambios, ¿no? Esa es la diferencia entre filosofía y religión, pues, ¿está bien? Incluso en la filosofía medieval, ¿ya? Relaciones entre fe y razón, justamente, ¿ya? Entonces algunos van a decir que la razón sirve a la fe, o sea, sirve a probar que Dios existe. Y el tema de los universales, ¿no? A ver, hace un ejemplo sencillo universal, ustedes se acordarán, por ejemplo, a ver, blanco, belleza, justicia, esos son universales. Esos términos tienen vida propia, ¿no? O son nombres que le asignamos a las cosas nosotros, ¿ya? Características de este periodo medieval, una concepción del mundo centrada en Dios, ¿no es cierto? Una filosofía religiosa y teología al servicio de la enseñanza de la fe, y como ustedes saben abarca dos periodos, ¿no? La patrística y la escolástica. La patrística dominada por la influencia platónica y la escolástica dominada por la influencia aristotélica, ¿no? Ustedes todo eso saben, ¿no? Se suman han llevado ya. ¿Ya? Muy bien, empezamos con la patrística. Es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana. Se ocupó sobre todo de la apología o defensa del cristianismo frente a las religiones paganas, primero, y las sucesivas interpretaciones heterodoxas que darían lugar a las herejías. ¿Ya? Es la época de los padres de la iglesia, ¿no es cierto? Es el periodo formativo de la filosofía cristiana, en la que se estructuró la teología cristiana, dice. ¿Está bien? Bien, como máximo representante de la patrística, chicos, ¿sabes? Para abreviar, tenemos a Agustín de Hipona, o si tú quieres, también San Agustín, ¿no es cierto? ¿Ya? Para él, a ver, el conocimiento de las cosas se alcanza a través de creer, o sea, primero es la fe. Para él todo comienza con la fe y termina en la fe, ¿ya? Él expresó, mira lo que dice él, acá lo resume todo, ¿ah? Toda su teoría nociológica, ¿no? Toda su teoría del conocimiento es esta. Tú tienes que creer para comprender, ¿ya? O sea, si no crees, no vas a comprender, pues. Entonces, por ejemplo, a ver, supongamos que yo no creyera, un cristiano, un sacerdote me va a mirar con pena, pues me va a decir, ah, tú no entiendes porque no crees. Primero tienes que tener fe para poder comprender, entender las cosas, ¿ya? Así lo propone Agustín de Hipona. Vale decir, el creer orienta correctamente la razón. Entonces la guía por el camino de la verdad, ¿ya? Entonces la razón es guiada por la fe, ¿está bien? Para Agustín, la filosofía no es una disciplina independiente, sino sometida a la fe. Es más, él lo va a decir, ¿eh? Él dice que la razón es sierva de la fe, ¿ya? La razón es sierva de la fe. Muy bien, solo existe una verdad para él, ¿no? Y esa única verdad es la verdad revelada del cristianismo, ¿ya? Entonces, y la razón que tiene que hacer es solamente comprobar eso. Si la razón no comprueba eso, entonces no es razón. Mira cómo piensa él, ¿ah? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en ningún caso la razón puede contradecir a la fe. ¿Eh? La fe, por tanto, es la base del conocimiento. Y la razón se limita a profundizar en este conocimiento. Nada más, esa es la función de la razón. Como ves, es sierva, esclava de la fe. ¿Ya? Se usa Agustín, creemos para conocer, no conocemos para creer. Es decir, no es el conocimiento que nos lleva a la fe, sino es a la inversa. ¿Ya? La fe no debe ser racionalizada, pero tampoco puede ser incompatible con la razón. ¿Ya? Eso es lo que dice Agustín de Hipona. Entonces, acuérdate, ¿ya? Tú tienes que creer para comprender y la razón o la filosofía es esclava de la fe o la teología, si tú quieres. ¿Está bien?
Muy bien, ¿qué más? Él va a defender el dogma cristiano según Dios creó libremente el mundo a partir de la nada. Eso se llama, ay, se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se le llama eso? Decir que Dios creó el mundo de la nada. Es que por ahí le preguntan, ¿no? O sea, antes de crear el mundo, ¿qué cosa hacía Dios? Antes de crear el mundo, ¿qué cosa hacía Dios? Es que no hay un antes. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea el mundo, allí recién crea también el tiempo. Entonces antes no existía el tiempo también. ¿Ya? Dios crea todo de la nada. ¿Está bien? Esa es la postura de Agustín de Hipona. O sea, cuando Dios crea el mundo, también crea el tiempo. O sea, Él lo ha creado absolutamente todo. ¿Antes qué era? La nada, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Además, Dios es presente perpetuo para Él, ¿ya? Por eso lo sabe todo. ¿Está bien? A ver si más abajo acá lo explica. A ver, Dios es omnisciente porque es eterno y conoce desde fuera el tiempo. ¿Ya ves? Porque Él lo ha creado. Pues, todo lo que va a ocurrir. Para Él no existe pasado o futuro, sino que todo es presente. ¿Ya? ¿Está bien? Sin embargo, entonces tú dirás, pero si ya todo está dicho, entonces tú, con lo inteligente que eres, te preguntarás, ¿no? Si todo está dicho, entonces, ya pues yo, ¿qué culpa tengo? Si cometo un error es porque ya estaba predestinado a cometerlo, pues, ¿sí o no? ¿No es cierto? Como en la obra esta Jesucristo Superstar, ¿no? Judas se pregunta eso, pues, ¿no? Pero si ya todo está escrito, entonces era mi papel, yo tenía que cumplir ese rol de traicionar a Jesús, pues si no, no se cumplía la profecía. Entonces, ¿de qué me acusan? ¿Ya? Pero Agustín de Hipona dice que si bien hay un destino manifiesto, individualmente tenemos, ¿no? Una opción, ¿no? Se llama libre albedrío, podemos escoger. Pero eso es individual, ¿eh? Pero como humanidad sí hay un destino ya. Como humanidad vamos al apocalipsis. Eso es lo que dice Agustín de Hipona, ¿no? Podríamos discutirlo, ahorita no es el momento, solamente estamos haciendo historia de la filosofía, nada más, ¿ya? Además, asegura que el pecado original se transmite también, ¿no? Por eso el hombre no es capaz de salvarse por sus propios medios, ¿no? Es que el pecado, chicos, para Agustín de Hipona tiene que ver con el libre albedrío. O sea, ¿por qué el hombre peca? ¿Por el diablo? No, no, no. Para el cristianismo no es así, ¿eh? Los evangélicos creo que proponen eso, ¿no? Que hay una especie de lucha entre, que quiere desmembrar al hombre, ¿no? Entre el diablo y Dios. Y no, no. Para Agustín de Hipona, el cristianismo no es así, ¿eh? No, 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 no. No hay un mal que le equipare al supremo, ¿ya? El mal es solamente la ausencia del bien, nada más, dice Agustín de Hipona. Ese de Agustín de Hipona, no es de Albert Einstein, como decían por ahí, no, no. Ese es de Agustín de Hipona, ¿ya? Repito, ¿eh? El mal es solamente la ausencia del bien, nomás. O sea, ¿cuándo ocurre el mal? Cuando el hombre, con su libertad, decide apartarse de la búsqueda de Dios. Ahí ocurre el mal. O sea, el hombre se aleja con su libre albedrío, ¿ya? Y ahí ocurre el mal o el pecado. ¿Está bien? ¿Ya? No es el diablo que lo tienta, lo jala, lo empuja. No, 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 no. El hombre decide, dice Agustín, ¿ya? Entonces el mal es la ausencia del bien simplemente, ¿ya? Cuando el hombre decide alejarse, ¿ya? O sea, justamente su mayor virtud, que es el libre albedrío, o sea, es también la causa del pecado, ¿no? Pero los animales no tienen libre albedrío, pues, ¿no? Actúan por instinto nomás, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Agustín de Hipona define la ética como la búsqueda de la felicidad, tal como lo hicieron en muchas escuelas filosóficas antiguas, pero identifica dicha felicidad en la unión con Dios. Entonces, mira, acá cómo se parece a Plotinio, ¿no? ¿Cómo alcanzamos la felicidad? Decía Plotino, en un encuentro místico con Dios, ¿no? ¿Y qué dice Agustín de Hipona? Cuando nos unimos con Dios. ¿Y cómo nos unimos con Él? Siguiendo sus enseñanzas, pues. ¿Ya? Esa es la felicidad para Agustín, ¿ya? Entonces, según Agustín de Hipona, el hombre posee un alma racional que le impulsa a buscar lo inmutable. ¿Qué es lo inmutable? Dios, pues Dios nunca cambia, ¿está bien? ¿Ya? Y solo en la posesión del inmutable encuentra la felicidad, para lo cual el hombre no debe contentarse con lo que su propia naturaleza, que es mudable, le ofrece, sino que aspira a unirse con lo que es más que el hombre, es decir, con Dios, ¿no? Eso está en tu alma ya, o sea, como que tu alma te lleva, te empuja, te busca, ¿no? Perdón, te impulsa a la búsqueda de Dios, ¿ya? Eso es lo que dice Agustín de Hipona, ¿no? Por eso es una postura idealista esa que propone de tu corazón sabe, como dice Laura, si no tengas dudas, ¿qué haces? Consulta tu corazón, ¿no? Es claro, diría, investiga, pues, ¿no? Pero la mayoría son idealistas, ¿eh? La mayoría somos idealistas. El idealismo es la postura filosófica, los invito a reflexionar al respecto, ¿eh? Más difundida, somos idealistas, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, chicos. Al menos por ahora, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver la escolástica, ¿ya? Escolástica viene de escuela, ¿no? Es que en este momento se va a difundir, ¿no? Y fortalecer el cristianismo a través de las escuelas y universidades. Sí, fueron los sacerdotes los que crearon las primeras escuelas de vida escolástica y universidades también, ¿no? Por ejemplo, San Marcos, chicos. San Marcos fue creada en la época
de la colonia, ¿no es cierto? Que se enseñaba San Marcos al comienzo. Teología y artes, claro. Oratoria, ¿no es cierto? Lo que se enseñaba era para sacerdotes, básicamente. San Marcos, acuérdense. ¿Está bien? De allí para ahora ha cambiado mucho, mucho, mucho la cosa, ¿no? Un cambio que también me parece está ocurriendo en la Universidad Católica, no me da su nombre, ¿no? Universidad Pontificia Católica del Perú, ¿no? Pero ya ha habido ahí relaciones tirantes entre la iglesia y la universidad, ¿no? Sobre todo cuando estaba Cipriani de cardenal, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, hay una influencia de Aristóteles. Si en la patrística hay una influencia de Platón, platónica, ¿no? En este periodo hay una influencia de Aristóteles. ¿Está bien? Muy bien. Características. Es un periodo de consolidación de la iglesia, donde se enseña la filosofía y teología en las escuelas medievales. El objetivo principal sigue siendo Dios, pero sin negar los aportes de la razón. Digamos que acá le van a dar un poquito más de importancia a la razón, ¿ya? El tema de los universales es un punto cardinal del movimiento filosófico durante este periodo. Ya les había hablado de los universales, ¿no? Los universales son conceptos, ideas. Por ejemplo, belleza es un universal. Ahora, yo pregunto, ¿la belleza, chicos, existe en las cosas o tiene una existencia independiente? ¿La belleza está flotando por ahí en el mundo de las ideas? ¿Ves? Eso sería una postura realista, así se llama, así se llama, aunque no lo creas, realista. O sea, tienen una vida real, una existencia real. De ahí viene el tema realismo de los universales, ¿no? Su contrario es la postura nominalista. ¿Qué plantea el nominalismo, en cambio? No, la belleza es solamente un nombre que le damos a las cosas. Por ejemplo, esta flor me causa sensaciones bonitas, ah, es bella esta flor. Esta mujer me causa sensaciones bonitas, ah, ella es bella. Esta pintura me causa sensaciones bonitas, sentimientos buenos, ah, es bella esta pintura. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el tema, ese es el debate de los universales, ¿no? Los realistas sostienen que estos conceptos, ideas, belleza, bien, ¿no? Etcétera, tienen vida propia. En cambio, los nominalistas dicen que no, son nombres que el hombre le da a las cosas. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, puede ser que hasta el universal, concepto, idea, o la esencia común a todas las cosas que indicamos con un mismo nombre. ¿Tienen realidad objetiva, o sea, existen independiente de las cosas, o representan algo real fuera del sujeto, o en cambio, es un simple acto de nuestra mente expresado con un nombre, nominalismo, se llamaría eso. Nominalismo viene de nómina. Entonces, la belleza es un nombre que el hombre le da a las cosas, que tienen ciertas características. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Todo esto estamos repasando nada más, ¿ah? Pero si no, ya saben, ya tienen mi número para preguntar, ¿ya? Representantes de este periodo escolástico, tenemos a Anselmo de Canterbury, etcétera. Pero aquí el máximo representante, ¿quién es? Tomás de Aquino, o si tú quieres, Santo Tomás, ¿no? Él busca conciliar la razón y la fe como vías para alcanzar la verdad. Mira, él va un poquito más allá, él le da un poquito más de respeto a la razón. Él dice que al final la razón es un camino y la fe, o sea, son caminos diferentes, ¿ya? Son cosas diferentes, caminos diferentes, pero al final ambos te permiten alcanzar la verdad, ¿ya? Por lo tanto, Aquino trató de unir la teología con la filosofía. Sí, pues, está bien. Por eso incluso él se va a dar el trabajo de probar a través del uso de la razón o filosofía la existencia de Dios. ¿Se acuerdan? Las 5 vías para probar la existencia de Dios. Ese es Tomás de Aquino, pues, ¿ya? Pero afirma la particularidad de la independencia de esos campos, ¿ya? Son independientes, pero son dos caminos diferentes, pero para llegar a una misma verdad, ¿ya? Muy bien. La filosofía se ocuparía del conocimiento de las verdades naturales, ese es el papel de la filosofía, que puede ser alcanzado por la luz natural de la razón, mientras que la teología se ocupa de qué? Del conocimiento de las verdades reveladas, de las verdades que solo pueden ser conocidas mediante la luz de la revelación divina, lo que te dice tu corazón, tu intuición, tu fe, si tú quieres, ¿no es cierto? Incorporó la filosofía aristotélica para fundamentar la doctrina cristiana. Sí, en las 5 vías para probar la existencia de Dios se ve clarito la influencia del aristotelismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, propone que hay un motor primero, ¿no? Ese motor primero tiene que ser, pues, Dios, ¿quién más? ¿Sí o no? O causa primera, ¿no? Eso es aristotelismo, por ejemplo, ¿no es cierto? También, o de los grados de perfección, ¿no? Entonces hay cosas que son más perfectas que otras. El hombre, por tanto, no puede ser lo más perfecto, tiene que haber alguien más perfecto que él, y ese solamente podría ser Dios. Ahí está, otra prueba de que Dios existe, y así él propone 5 vías para probar la existencia de Dios, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Finalmente, en este periodo también vamos a mencionar a Guillermo de Ockham, ¿ya? Él abandona el espacio común de la fe y la razón. Ya la razón dice, a ver, ¿cómo es esto?
afirmó que la fe y la razón son fuentes de conocimiento diferentes, ¿está bien? Y con distintos contenidos, además. Él va más allá de Tomás de Aquino, ¿ya? Y esto le causó también problemas con la iglesia a Guillermo de Ockham, ¿no? Con lo cual, el ámbito de la razón queda reducido y esta no posee ninguna posibilidad de acceso ni demostración de los contenidos de la fe. O sea, en otras palabras, para Tomás de Aquino, al final la razón te iba a llevar a comprobar la fe. ¿Eh? En cambio, para Guillermo de Ockham no hay forma. La razón nunca te va a permitir expresar o entender la fe, porque la fe no se puede comprender pues, de manera racional, ¿no? Esa se sienta nada más. ¿Qué es lo que se dice ahora también? Mucha gente dice ahora, ¿no? Es que la Biblia no es para leerla, pues, ¿no? Racionalmente, es para sentirla, te van a decir, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, en tal sentido, Ockham defiende la imposibilidad de la demostración racional de la existencia de Dios y de la inmortalidad y existencia del alma. Entonces, él estaría en contra de esas 5 vías para probar la existencia de Dios, porque simplemente la razón no te permite conocer a Dios, no hay forma, ¿ya? Sobre problemas universales, su postura es nominalista. Ya saben lo que es el nominalismo, ¿no? Para él, belleza, bien, justicia, amarillo, rojo, todas esas ideas no tienen existencia propia. Son solamente nombres que el hombre le da a las cosas, ¿ya? También pues se llama nominalismo. Nómina viene de nombre. Ya no tiene existencia. La belleza no está por ahí flotando, la justicia no está por ahí flotando, no. Están en las cosas. Eso es nominalismo, ¿ya? Finalmente, Ockham es célebre también por su principio de economía, ¿ya? A ver, la navaja de Ockham, de manera que ustedes han escuchado, ¿no? ¿Qué dice? Que de 2 explicaciones, siempre la más sencilla es la mejor, ¿ya? No hay que crear términos innecesariamente, es lo que va a decir Guillermo de Ockham, ¿ya? ¿Está bien? Hay que buscar siempre la sencillez, lo más práctico en ciencia, ¿ya? Entonces, repito, de 2 explicaciones acerca de la realidad, siempre la más sencilla es la mejor. Eso es lo que el planteo propone. Listo, chicos, hasta ahí el repaso. Y ahora vamos a ver, como siempre, las corriditas. El tema de eh, la práctica. ¿Ya, chicos jóvenes? A ver. ¿Están ahí, no? No los escucho, muy calladitos. Hola, a ver, alguien conteste. ¿Me están escuchando? Ah, están escribiendo. Gracias, muchachos. Muy amables, muy amables. Ahí está, ya sé que están allá. Muy bien. Determinen la verdad. Ah, si quieren intervenir por acá, porque, ¿ya? De manera oral, ¿ya? Cualquier duda o pregunta. ¿Ya, chicos? Más fácil. Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones relacionadas con la filosofía del periodo helenístico romano. A ver, vamos a ver. Ataraxia y Arge son conceptos parecidos. No, pues ni hablar, ¿no? Arge, ¿qué era? El principio de todo lo existente, ¿no? Ese es Arge. ¿Y la ataraxia qué era? La ataraxia era la imperturbabilidad del alma, ¿no? ¿Está bien? Es un concepto más del periodo helenístico romano, la ataraxia, buscar la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Cuando tu alma y tu cuerpo están tranquilos. Esa es ataraxia, ¿no es cierto? El nirvana, ¿no? La ataraxia, ¿no? Lo que logras con yoga de repente, ¿no? En cambio, el Arge es el principio de todo. Entonces, la primera es falsa, no son conceptos parecidos. Se diversificó en diversas escuelas, por supuesto, hemos visto, ¿no? Cinismo, estoicismo, escepticismo, epicureísmo, claro que sí, es obvio, la dos es verdadero. El ser constituye el tema central. No. Están más preocupados por el tema de la felicidad, no la ética, ¿ya? Entonces, falso. Pirrón de Ellis fue escéptico, por supuesto. Es un escéptico, ¿no? Cree que hay que aceptar la verdad. Entonces, la respuesta es la C. Si eso me están respondiendo por el chat, 1C, los felicito. Muy bien, ¿ya? Pero estén atentos a la explicación que estoy dando, ¿ah? ¿Ya? No solamente es marcar, sino que quede en tu cabeza para el examen de admisión. Es lo más importante, ¿no? Que quede ahí en tu cabecita, ¿ya? Traten de comprender estas cosas. Pues también les decía, estos términos incluso úsalos. Mira, él es escéptico, o yo soy escéptico frente a tal o cual cosa. ¿Está bien? ¿Ya? O él es estoico, o él es epicureísta, etc. A ver, a propósito, Epicuro hizo el placer el fin de la vida. Todos los seres procuran conseguir el placer, y en el placer consiste la felicidad, justamente, ¿no es cierto? La cuestión está en saber qué es lo que entiende Epicuro por placer cuando hace de él el fin de la vida. Se han de notar 2 cosas. La primera, que Epicuro no se refería a los placeres momentáneos. No. Él busca placeres duraderos, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? A las sensaciones pasajeras, sino al placer que dura, ya ves, a lo largo de toda la vida. Incluso él te da una lista, ¿eh? Más que el sexo, la amistad, dice. La lectura es un placer duradero. La amistad, la lectura son placeres duraderos. Las artes son placeres duraderos que te van a durar toda la vida, ¿ya?
pues él prefiere los placeres espirituales. ¿Ah? Y segunda, que el placer consistía para él más que en alguna satisfacción positiva en la ausencia del dolor. Tal placer se hallará preeminentemente en la serenidad del alma. Esa es atraxia, ¿no? Serenidad o imperturbabilidad del alma es atraxia, ¿ya, chicos? De lo leído se sigue que el placer en Epicuro es, entonces, ¿cuál sería la mejor respuesta? Si lo acabamos de mencionar, la serenidad del alma o ataraxia, pues está bien, ¿ya? No es buscar adrenalina, la felicidad, como muchos jóvenes, por ejemplo, ahora creen que es eso, ¿no? Buscar adrenalina. Incluso, por ejemplo, los chicos de ahora ya ni se preocupan ya, ¿no? Antes, por ejemplo, yo les cuento, a ver, por ejemplo, una amiga tenía intenciones conmigo, pero a mí me atraía porque era guapa, pero no la amaba. Entonces yo lo pensaba, ¿no? Pero si después terminamos y vamos a terminar porque no la amo, voy a malograr mi amistad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Amistad o placer? ¿Amistad o placer? Nos preguntábamos siquiera. En cambio ahora, al toque, ¿no? Muy hedonistas nos hemos vuelto, ¿no? El placer nomás, ¿no? Cuando lo que hay que buscar es, repito, la serenidad del alma, ¿ya? O ataraxia, eso dice Epicuro. Ya, muy bien. 3. Las preguntas, ¿cuál es la naturaleza de los universales? ¿Los universales están en la cosa o fuera de ellas? Fueron planteadas por algunos filósofos medievales como parte de su reflexión y corresponden al estudio de la disciplina de filosofía conocida como... A ver, ¿cuál sería ahí? Si hablamos de la existencia o no de los universales, o sea, ¿existen los universales o solamente son nombres nada más? Estamos hablando de ontología, ¿ya? La respuesta en la 3 es la C. La 3 es C, no te olvides, la ontología es el estudio del ser, o sea, que existe y que no. ¿Está bien? Es la ontología. ¿Está bien? Pregunten si no, ¿ah? 4. Las diferentes apreciaciones que un europeo imita sobre cualquier tema político de coyuntura acerca de la situación política de América Latina, para Platón, ¿qué sería? Platón hablaba de, a ver, había la opinión o doxa y la ciencia o episteme, ¿no? ¿Está bien? Cualquier europeo, no dice un científico, ¿no? Entonces esta es opinión o doxa nomás, ¿ya? Aparte que no conoce nuestra realidad, ¿ya? Le está opinando nomás. Ojo que para Platón esto no era tan importante, opinión o doxa. Para Platón era mucho más importante que cosa, la ciencia o episteme, ¿está bien? Y a eso tenemos que aspirar nosotros. Antes de hablar, investigar, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas, habiendo investigado, ¿qué estás haciendo? ¿Ciencia o episteme? En cambio, la opinión, mi parecer, cualquiera la da, ¿no? Y eso no es importante, ¿ya? No es importante la opinión doxa, sino la ciencia o episteme, ¿ya? En este caso, en el ejemplo, el europeo, cualquier europeo opina, pues, ¿no? Es opinión doxa nomás, ¿ya? No dice acá que sea un politólogo, un estudioso, un sociólogo, no lo dice. 5. Lee atentamente el siguiente texto. A ver, a menudo se suele confundir la doctrina epicúrea con el libertinaje desenfrenado o llamado también hedonismo, cuyo fin es la búsqueda continua de los placeres sensuales inmoderados. Ese es el hedonismo, ¿no? Busca el placer inmediato, ¿no? Y se confunden con el epicureísmo, ¿no? Lejos de tal pretensión, ¿ya? Porque son diferentes, ¿eh? El epicureísmo basa la felicidad en la búsqueda continua de placeres duraderos, como la amistad, les dije, ¿no? La lectura, las artes, ¿ya? Identifica la alternativa que expresa la deducción correcta del referido argumento. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería acá? Exacto. Si marcaste la C, te felicito. No todos los placeres son buenos, no todos. Pues ya le dije ya, por ejemplo, el alcohol, de repente el sexo desenfrenado, ¿no? Imagínate, después te viene el viernes 13 y ¿qué vas a hacer como padre de familia, ¿no? ¿Cuántos han truncado su futuro por un momentito de placer y después, ¿no? Así es, ¿ya? Yo, por ejemplo, como psicólogo, a veces cuando hago orientación sexual, les muestro a los chicos, por ejemplo, les paso videos, ¿no? Para que vean lo que es educar un hijo, ¿no? Un bebé, criar un bebé, es harto complicado, ¿ya? Muy, muy complicado. Hay que pensar por eso a futuro. ¿Ya? Entonces, no todos los procesos son buenos, ¿ah? Hay que actuar con mesura, eso dice también Epicuro, ¿ya? Con mesura. Listo. 6. Todo en la naturaleza está sujeto a una ley universal. Nada puede escapar a la necesidad de la naturaleza. El resultado es el orden establecido o el destino. En medio de este destino, al ser humano le queda como única posibilidad de libertad la de colaborar, es decir, la actitud de vivir en conformidad con la naturaleza. Esto es lo que moralmente razonable, a ver, esto es lo moralmente razonable y la virtud consiste en la obediencia a ello. Y esto nos proporciona armonía y felicidad.
Todo lo demás es indiferente. Por lo tanto, ni los bienes deben ser buscados, ni los males evitados. Se infiere que del texto anterior se corresponde con el planteamiento de la escuela denominada, ya chicos, esto es clarito, a lo que están respondiendo estoicismo, los felicito, eso es estoico, es la postura estoica, claro. Entonces, o sea, cuando dice ni los bienes deben ser buscados ni los males evitados, es porque por las puras es en vano, eso va a pasar. ¿Ya? Supongamos, por ejemplo, la naturaleza actúa así, ¿no? Supongamos que a ti te gusta el sol y odias el frío, pero las estaciones se van a repetir, te guste o no te guste. Solamente un ignorante renegaría, hay mucho calor ahora y en invierno mucho frío. ¿Qué haría un sabio, dicen los estoicos? Acepta, pues. Es inevitable, ¿para qué voy a renegar? Si en el verano tiene que haber calor y en el invierno frío, es inevitable, es el destino inevitable, son los estoicos, ¿no? Cuidado, sin embargo, los estoicos, cuando hablamos de temas naturales, muy bien, pero a veces también ellos caen en temas sociales, se meten en temas sociales y ahí hay problemas, ¿no? Como por ejemplo, algunos son estoicos en política, ¿no? Entonces, porque tengo varios amigos así, ¿no? Bueno, hay que votar por el mal menor nomás, ¿no? ¿Qué queda? Pues no queda otra, ¿no? Si todos van a robar, ya, ¿qué me queda? Escogeré uno que robe, pero que haga obra, pues, ¿no es cierto? Ese es estoicismo en política, por ejemplo. O estoicismo también en la vida, que muchas chicas dicen también, ay, todos los hombres se engañan, pues, pero ¿qué importa, pues? Las demás son las capillas nomás, yo soy la catedral, dicen, ¿no? Algunos aceptan. Ese es estoicismo también en la relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Aceptar lo inevitable, ¿ya? Cuidado, ¿eh? Puede ser bueno cuando hablamos de naturaleza, pero cuidado con temas sociales, ¿ya? Muy bien. 7. El sistema filosófico religioso que sostuvo que la pluralidad de los seres proceden sucesiva y descendentemente de una divinidad a la que denominó uno, ya pues con eso ya está, ya, ¿sí o no? ¿No es cierto? Además explicó cómo se produce el regreso hacia ese mismo principio supremo. La filosofía eludida es conocida como neoplatonismo, ¿no es cierto? Plotino, ¿no? El uno, ¿no? Es el hombre ansía a encontrarse con el uno, ¿no? Y esa es su felicidad, ¿ya? Luis sostiene que la felicidad se logra mediante la satisfacción exclusiva de las necesidades naturales, del modo más sencillo y práctico, sin estar condicionado por el peso de las instituciones. Además considera que las convenciones contrarias a estos principios no son naturales y deben, por ello, ignorarse. Las ideas de Luis se corresponden con los planteamientos de, estamos hablando acá de cinismo, ¿no, chicos? Cinismo. Si has marcado, entonces has marcado a Diógenes, te felicito, Diógenes de Sinope, ¿no es cierto? El cinismo, ¿no es cierto? En contra de las instituciones, de los convencionalismos, ¿no? ¿Está bien? No me quiero paz. No, como dice esa canción argentina, no me quiero casar, no quiero estudiar, solo quiero tocar la guitarra todo el día nada más. ¿Ves? Sería una especie de cinismo, pues, ¿no? O incluso te ponía el ejemplo de los rastas, los hippies, por ejemplo, tienen algo de esta postura cínica, ¿no es cierto? Ya, no, yo no quiero ser como el resto, usa traje, no, yo quiero rechazo esos convencionalismos, dicen, ¿no? Ni el matrimonio tampoco, ¿no? ¿Ya? Ese es el cinismo. 9. Las sensaciones de carencia que manifiesta el individuo es algo fundamental para su desarrollo. Pero en la antigüedad una escuela helenística lleva hasta su máxima expresión la idea de que el hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. La escuela que define dicha idea es a ver, entre la cínica y la estoica, ¿no? Bueno, esta es más cínica, ¿no? Claro, menos necesidad. Porque cuando más necesidades tienes o más cosas tienes, también más sufres, ¿no? ¿Verdad, chicos? Alguna vez ustedes van a comprender esto, ¿verdad? Tener casa. No sé si ustedes saben, el autovalúo, por ejemplo, te cobran por el tamaño de tu casa. Casa más grande cuesta más mantenerla. Así es, los servicios, etcétera, ¿no? También se malogran muchas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es la postura cínica, ¿no? De tener lo menos posible, ¿no? Porque más sufres teniendo, ¿no? ¿Está bien? 10. Acuérdate de que no es lo que te... Acuérdate de que no es lo que te insulta o el que te golpea quien te ultraja, sino la opinión que tienes de ellos, que te hace verlos como gente que te ultraja. No te dejes dominar por la imaginación. Si aguardas y te contienes, serás más fácilmente dueño de ti mismo. El texto anterior corresponde con los planteamientos de la filosofía. ¿Qué sería, a ver, chicos? Esto de soportar, ¿no? Soportar. Eso es el estoicismo, ¿ya? El estoicismo te llama esto, ¿eh? Soportar, ¿ya? Soporta, resígnate. ¿Está bien? Al final todo está dentro de ti, ¿ya? ¿Está bien? Ese es el estoicismo. Aunque este texto, la verdad, da para más análisis también, ¿no?
¿Está bien? Bueno, pero ahí está. No hay mucho tiempo, desgraciadamente. Si no, sería bonito hacer un poquito más de filosofía, porque un pasaje parecido hay en la obra El Principito, ¿no? Bueno, el estoicismo, entonces. 11. Carlos sostiene que todas nuestras ideas tienen un valor relativo, nomás. Mira, todas nuestras ideas son relativas, nomás. Un valor relativo. Todas nuestras opiniones sobre el mundo se fundan en la tradición y son convencionales. Por eso, Carlos piensa que no hay ninguna razón para afirmar que una idea es más verdadera que su contraria. Las ideas de Carlos corresponden con la tesis de qué escuela. A ver, todas las opiniones son iguales, chicos, porque al final todos nos equivocamos, ¿ya? Esa es la postura escéptica, el escepticismo. Porque cuando tú propones que sí existe una verdad, entonces la que se acerca más a la verdad es la idea más valiosa, ¿sí o no? Pero no, como para ellos no hay una verdad, todo es relativo, o sea, hay varias verdades, hay varias opiniones, todas igual de valiosas, eso se llama escepticismo. ¿Está bien? La respuesta es la B, entonces, ¿ya? B. Juan piensa que obrar bien implica considerar las consecuencias de nuestras acciones, las cuales deben buscar siempre el gozo y evitar el sufrimiento. Y a eso parece hedonismo, ¿no? Además, sostiene que las satisfacciones del alma son superiores a las del cuerpo. Ah, ya. Entonces no es hedonismo, sino que de los placeres mejores las del alma. Eso es epicureísmo, ¿no es cierto? Ahí está. 12C. 13. Los pensadores que se desplazaban por diversos centros de enseñanzas en Europa para comentar textos de los filósofos consagrados o para debatir sobre una cuestión abierta con otro pensador de la propia periodo. Si hablamos de centros de enseñanza, estamos hablando de escuelas. Y de justamente viene el término escolástica, viene de escuela, viene de escuelas, ¿sí es cierto? Entonces la 3 es la D, que además acá está en negritas por ahí. Ya, a ver acá. En el periodo patrístico se pensaba que no creer es algo irracional y que el conocimiento racional de Dios destruye la fe. Para superar estas posiciones, San Agustín propone que la fe se sitúe al comienzo y al final de la especulación racional. Primero, como una condición necesaria para que se ponga en marcha una investigación sobre temas que de otra manera permanecerían ignorados. La fe es guía y pauta de la razón. Por otro lado, la investigación racional dirige al hombre hacia la fe. Esta elimina las dudas, consolidando el conocimiento racional. A ver, chicos, antes de responder esto, permítame decirles lo siguiente, a ver, ¿ya? Permítame decir lo siguiente, a ver, es que antes de Agustín de Hipona se rechazaba, chicos, la razón. Había incluso quienes decían esto, mira, la razón y la filosofía son fuente de herejía. Así decían, ¿eh? Es más, decían, a ver, ¿cómo vas a explicar a través del uso de la razón un milagro? Cuando el milagro es irracional. Entonces hubo uno que incluso dijo, ¿no? Para mí lo verdadero es lo irracional. Lo racional, eso es falso más bien. Por ejemplo, Dios es imposible, pues, los milagros son imposibles. Entonces no hay que usar la razón, decía, ¿no? Es fuente de herejía nada más, la filosofía es fuente de herejía. Agustín de Hipona poquito trata de conciliar razón y fe, ¿no? Es lo que acá nos dice el texto, ¿ya? ¿Cierto? Ya. Pero a ver, ¿qué hemos marcado aquí en la 14? A ver. Del texto difiere que para San Agustín, sin embargo, está bien, o sea, la razón es necesaria, pero siempre y cuando la fe lo guíe, ¿no? Porque si se escapa de la fe, la razón, ahí sí está mal ya, ¿no? Tiene que ser esclava, la razón tiene que ser esclava de la fe, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué sería la mejor respuesta acá? La A, ¿no? La fe es la única forma de entender la verdad, ¿no? La fe es la guía, es la única forma. La solución, no tenemos otra opción, ¿está bien? ¿Ya? O algunos se podrían confundir. La D, la razón es el medio válido para encontrar la verdad. No, pero es una verdad a medias para Agustín de Hipona. No. La razón no. La fe es el comienzo y el final. La razón le ayuda, está en el medio, pero no. Es la fe la que está al comienzo y al final. No se olviden, creer para entender, decía. ¿Se acuerdan? Creer para entender. Tienen que primero partir la fe y luego verificar también con la fe. La razón está en el medio nomás. 15. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Él ha querido hacer al hombre un ser moral. Y cuando hablamos de ser moral es que tiene elección, libre albedrío. Ahí acá dice, pues, ¿no? Y por tanto ha de tener libre albedrío. Dios hace al hombre limitado en todas sus cualidades, menos en una, la libertad. ¿De dónde procede entonces el mal, según San Agustín? Justamente en esa libertad, pues, ¿no? Tiene la libertad para alejarse de Dios, ¿no es cierto? ¿Está bien? Eso es lo que dice Agustín de Hipona. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? A ver, en la 15, ¿cuál sería la mejor opción? La D, ¿no? Cuando decide alejarse de la búsqueda de Dios. Uy, la A también podría ser de la voluntad del hombre cuando se aleja del orden divino.
No, pero antes de la voluntad está la decisión, pues, ¿no? Está la decisión, el pensamiento, ¿no? Cuando decide alejarse de la búsqueda de Dios. Ah, está discutible, ¿ah? Pero yo pienso que la D es mejor opción que la A. ¿Está bien? Muy bien, ya. Sigamos. En todo caso lo podemos discutir luego, es un poquito más, ¿ah? Pero es que antes de la voluntad está el pensamiento, ¿no? La decisión, ¿no? Ya, muy bien, sigamos. 16. Vemos en los seres que unos son más o menos buenos, más o menos verdaderos y nobles que otros. Y lo mismo ocurre con las diversas cualidades. Pero esto supone la existencia de lo máximo. Están reclamando un ser óptimo, verdaderísimo, nobilísimo, bellísimo y óptimo. Por ello, ente o ser supremo. Tomás de Aquino, en la cita, refiere la sustentación de la vía de existencia de Dios. A ver, ¿cuáles de las 5 vías para la existencia de Dios es esta? A ver. De los grados de perfección. ¿No es así, chicos? Dicen que, porque acá dice, pues, ¿no? Hay unos seres que son más buenos que otros, más verdaderos, más nobles, pero necesariamente tiene que haber uno que sea verdaderísimo, nobilísimo, óptimo, sea lo máximo, el mejor, ¿no? Ese no puede ser el hombre, ¿sí o no? El único ser perfecto es Dios, ¿no? Entonces, así, a través de los grados de perfección, está probando la existencia de Dios, Tomás de Aquino, ¿ya? De los grados de perfección. Porque, repito, lo contrario, ¿qué sería? Decir que el hombre es lo máximo, ¿no? Y eso no puede ser, dice Tomás de Aquino. 17. Si alguien afirma que existen las cosas bellas, la singularidad es que hace que una cosa sea bella, ¿qué hace el intelecto del hombre? Agrupa todas esas singularidades bellas en un concepto mental, la belleza. Mira, concepto mental, ¿eh? Pero la belleza no es una realidad, es un concepto creado por los hombres. Ya. Esta afirmación, ¿qué postura es? Eso se llama el nominalismo. Pues. Toda la belleza al final es un nombre nomás, que el nombre le da a las cosas. ¿Está bien? Ese es nominalismo. ¿Ya? La 17 es la C, entonces nominalista, es la postura nominalista. En cambio, un realista, ¿qué diría? Un realista extremo diría que no, que la belleza tiene existencia propia en el mundo de las ideas. Platón, por ejemplo, sería un realista extremo. ¿Ya? 18. Los grandes pensadores del cristianismo que elaboran elementos culturales que se perpetuarán en la historia como modos de pensar, terminologías, escalas de valores, escritos de divulgación, fórmulas, símbolos, documentos, pertenecen a aquel periodo. Este es el escolástico, pues, ¿no? Este es el de las escuelas, escuela, ¿no es cierto? Escolástico, escuela. ¿Cómo estamos con la hora? Estoy corriendo. Estamos bien. Ya. 19. Frente a las explicaciones enrevesadas, ¿qué dice acá? Ay, caracho. Ya. Frente a las explicaciones enrevesadas e innecesarias de los filósofos medievales sobre la creación del mundo, Guillermo de Ockham afirmaría, no se acuerdan que, perdón, no se olviden que Guillermo de Ockham propone la navaja de Ockham, ¿no? Economía, buscar lo sencillo, ¿no? No enredarse, ¿no? ¿Está bien? Eso que propone Guillermo de Ockham. Entonces, ¿cuál sería la afirmación propia de Guillermo de Ockham? A ver. Ajá, exacto, la C. La solución más sencilla es probablemente la correcta. ¿Ya? La solución más sencilla suele ser la más correcta. Ya no hay que crear términos innecesarios, no dar tantas vueltas, eso proponer. ¿Están respondiendo la 20 ya? A ver, la 20. Tomás de Aquino, al replantear la relación entre la fe y la razón, dotando a esta de una mayor autonomía, distinguiéndola de la fe, supondría... Entonces, si hablaba de cronometría, es como que medir el tiempo. La decadencia de Cristiano, no, el apogeo menos... Podría ser. Ya, la D, pues el único, ¿no? Por las opciones está bastante fácil, ¿no? El fin de la sumisión de la filosofía a lo teológico, ¿no? Porque eso sí lo proponía Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona sí, la filosofía o razón es sierva, ¿no? De la teología o la fe. En cambio, Tomás de Aquino le da libertad, dice, es otro camino, independiente, ¿eh? Pero que al final te va a llevar a lo mismo también, tiene mucha confianza en Tomás de Aquino, al final te va a llevar también a lo mismo, ¿no? A probar la teología, ¿no? Que es la verdad revelada, ¿no? ¿Está bien? Y Guillermo de Ockham iba más allá, pues ya, no, decía, no, Guillermo de Ockham dice, no, la razón no permite probar la teología, porque la razón estudia otras cosas, estudia el mundo, la naturaleza, que la teología estudia a Dios, que es incognoscible, no se puede conocer, no se puede comprender, solamente se puede sentir, ¿no?
¿Está bien? Ahí están las tres posturas, ¿no? La de Agustín de Hipona, la de Tomás de Aquino y la de Ockham sobre el tema del conocimiento, el tema nociológico. ¿Ya, chicos? Bueno, hemos terminado a tiempo esta vez. Difícil calcular el tiempo. A ver. A ver si veo los chats. Si hay algo en los chats. Ah, me preguntan, hola, ¿me escuchan, no? Ya, me preguntan si el nominalismo tiene que ver con la escolástica. Claro, es que justamente, chicos, en este periodo de la escolástica es que se discute, se debate el tema de los universales, ¿no? ¿Qué es un universal? Es una idea o concepto, ¿ya? Ese es un universal, un idea o concepto. Belleza, justicia, ¿ya? También colores, pues una idea, ¿no? Amarillo, rojo, ¿no? Etcétera. Esas son ideas o conceptos, ¿ya? Ya, estos universales, la pregunta es, ¿tienen vida propia? O sea, la belleza existe separada de las cosas, eso sería realismo, ¿ya? Y el nominalismo, en cambio, ¿qué dice? No, la belleza es solamente un nombre que el hombre le da a las cosas, pues. Entonces, por ejemplo, al hombre todo lo que le causa sensaciones bonitas, una flor, una obra de arte, una mujer, a eso él le llama belleza, ¿ves? Entonces es el hombre el que le ha dado nombre, es el nominalismo. Entonces sí, dentro de la escolástica se discute, se debate este problema de los universales, y en ese debate hay dos posturas, nominalismo y realismo, ¿ya? Ya, el realismo extremo plantea que, ya, pues, belleza tiene vida propia, ¿no? El realismo moderado, en cambio, dice que no, que tienen vida en la cabeza del hombre, ¿ya? Pero son más que solamente nombres, ¿ah? No, 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 tienen vida propia, pero sí existen, pero en la cabeza del hombre, ¿ya? ¿Está bien? En la cabeza del hombre, o en el alma del hombre, si tú quieres. Ese es el realismo moderado, ¿ya? Ya, podría repetir las claves 3 y 4, también me han preguntado antes. A ver, la 3 dije la C, ¿no? Y la 4 la D, si mal no recuerdo. Sí, sí, 3C, 4D, 3C, 4D, ¿ya? ¿O quieren que explique nada más? ¿O algo más? La clave de la 13. La 13, a ver, corríjanme si me estoy equivocando, no sé, la memoria no me da. 13 es la D. 13D, ¿ya? La 16, ya. También la D, 16D también. La 1 y 2. A ver, la 1 y 2. 1C, 2B. 1C, 2B. La 18. C. 18C. 18C. Ahora vamos a ver si hay más preguntas antes de terminar. A ver, más arriba. Sí, después han sido respuestas, cosa que agradezco, chicos, su participación siempre. A mí me alienta porque me dice que sí está, a pesar de corto tiempo, me están comprendiendo. Y si no, ya saben, me pueden escribir también, ¿ya? Cualquier duda. Pero a partir de mañana, porque me han robado el celular ayer, ¿ya? Ya está. Ya, jovencitos. Ya, pero si me van a llamar, perdón, no llamar, ¿eh? Me escriben al WhatsApp, ¿ya? A partir de mañana, ¿ya? A partir de mañana, ¿ya? Porque hoy voy a tratar de conseguir un equipo nuevo, ¿ya? 949-879-026, ¿ya? Ahí sus dudas sobre el tema de hoy o el tema pasado. Yo encantado de ayudarlos en su camino a ingresar a la universidad, chicos, ¿ya? 949-879-026. Pero a partir de mañana, repito, hoy día estoy sin celular, ¿eh? Ya. Listo, muchachos, creo que hasta ahí podemos avanzar. ¿Voy otra vez mi número? Ya la última, ya. 949